Bendiciones, Dios les bendiga en este día. Como siempre, les saludo a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, ya estamos listos para comenzar nuestro grupo de amistad, nuestras células. Es que les voy a pedir que se pongan cómodos para que podamos asimilar el mensaje de la palabra del Señor el día de hoy. Así que les invito para que vayamos al trono de la gracia y oremos para que el Señor nos ayude a desarrollar este tema y juntos podamos extraer el mensaje que Dios tiene para nosotros. Así que oramos todos juntos. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te damos gracias una vez más, Señor Jesucristo, por esta gran oportunidad que nos das aquí, Dios mío, para exaltarte y alabarte y para aprender tu palabra. Pedimos, Señor Jesús, que nos ayudes a desarrollar este tema, Señor, que sin duda, como tu palabra lo dice, que tu palabra nunca vuelve vacía, algo traerás, Dios mío, a nuestras vidas, Señor, a través de este mensaje. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema del día de hoy se titula El propósito del sufrimiento. Así es el tema, el propósito del sufrimiento. ¿Cuál es el propósito del sufrimiento? Vamos a ver qué Dios nos dice, por qué Dios permite el sufrimiento, cosa que nadie queremos realmente pasar por ello. Pero sin duda que tarde que temprano vamos a vamos a pasar por algún tipo de sufrimiento. Así que el tema de hoy es el propósito del sufrimiento. Y la pregunta es la siguiente, vamos al rompehielo. La pregunta es, ¿alguna vez ha ayudado a alguien que ha pasado por el mismo problema que usted? Nuevamente vuelvo a repetir la pregunta. ¿Alguna vez ha ayudado a alguien que ha pasado por el mismo problema que usted? ¿Cuántas veces usted quizás ayudó a alguien que pasó por el mismo problema, el mismo sufrimiento que usted ha pasado? Así que coméntenos, por favor, y vamos a regresar enseguida para continuar adelante. Así que regresamos.
Gloria al Señor, ya estamos aquí nuevamente. Bueno, efectivamente muchas veces nos toca ayudar a alguien con esa situación, con ese problema, con el sufrimiento, alguien que está pasando por lo que ya usted pasó, por lo que ya pasamos. Así que vamos a ver este tema que es tan importante, pero antes vamos a alabar a nuestro Dios. Vamos a exaltar el nombre de Jesucristo, de manera que le invito para que disponga su corazón y alabemos a Dios con todo el corazón. La persona que está con el tema de la alabanza, con su canto o con su dispositivo para poner ese canto, le voy a pedir que ya nos preparemos para alabar a Dios y regresamos enseguida después de la alabanza. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, el tema del día de hoy, vuelvo a repetir, es el propósito del sufrimiento y vamos a tomar como base bíblica 2 Corintios 1, 3 al 4. 2 Corintios 1, 3 al 4. Y dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Cuando dejamos de mirar al Señor, es decir, cuando dejamos de enfocarnos en Dios, de buscar a Dios, los obstáculos parecen mayores y fácilmente nos desanimamos. Eso es muy común. En el momento que nos desenfocamos de Dios, nos distraemos y abandonamos nuestra relación con Dios. Esos obstáculos nos parecen gigantes y comenzamos a desanimarnos. En un ámbito diferente, Henry Ford lo describió perfectamente y él dijo: los obstáculos son esas cosas espantosas que uno ve cuando quita sus ojos de la meta. Y así es. Los obstáculos realmente vienen a ser grandes o pequeños, realmente según sea su conexión con Dios. ¿Qué es lo que usted percibe a través de los ojos de Dios? Quiero aquí solamente hacer un paréntesis. Casualmente David vio a Goliat pequeño, porque David estaba siempre bien conectado con el Señor. Y cuando él vio a Goliat, bueno, lo vio pequeño comparado con el Dios a quien le estaba sirviendo. Muy bien. Mire, número uno, Dios nos capacita para consolar a otros. ¿Sabe usted eso? El sufrimiento personal nos capacita para consolar a los demás. Si a alguien se le pierde un hijo, pierde una esposa, pierde un esposo, un familiar, bueno, Dios le utilizará en la vida de otro esposo, de otro padre, de otro hermano, que está sobrellevando la pérdida de un esposo, de un hijo, así como usted, o como cualquiera de los que estamos aquí. Entonces Dios siempre permite el sufrimiento para ser canales de bendición para otros. No podemos en ocasiones entender a otros hasta que no pasamos por la misma situación. De manera que muchas veces atravesamos por esa situación, por ese dolor, para entender a otros y darle palabras de aliento a otros. También nos enseña a esperar en Dios. Mire, a través del sufrimiento Dios nos enseña a tener calma, tener paciencia y esperar su voluntad, o esperar su misericordia, esperar en Dios. 2 Corintios 1:9 dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. El apóstol Pablo mismo, él aclara y dice que él, bueno, pasó por cosas tremendas, difíciles, en donde básicamente su vida estaba expuesta, estaba en peligro. Y todo eso Dios lo permitió para que él no confiara
en sus méritos, para que él no confiara en sí mismo, para que él no confiara en todo lo que él tenía. Recuerdo que el apóstol Pablo era un hombre muy ilustrado, sabía 5 idiomas, un hombre bastante intelectual, un hombre con mucho talento, digamos así, pero Dios lo hizo pasar por ciertas situaciones para que él nunca confiase en todo lo que él tenía humanamente, sino que su mirada siempre se mantuviera en Dios. Entonces, cuando Pablo había perdido ya la esperanza de vivir, aprendió a confiar en Dios. Y esto es muy importante que nosotros analicemos, de que en ocasiones Dios permite algunas cosas pues, para que confiemos en Él. Porque cuando todo lo tenemos y cuando todo está a nuestro alcance, aún hasta nos olvidamos del Señor. Pero Dios permite algunas cosas, algunas situaciones que nos lastiman, que nos hacen llorar, que nos incomodan, para que aprendamos a depender de Él, para que nosotros nos demos cuenta que Él sigue siendo Dios y que hay cosas que ni usted ni yo podemos resolver. Entonces el apóstol Pablo aprendió eso, a confiar en Dios. Y Dios le mostró su extraordinario poder. Él mismo, el mismo poder que utilizó para restar de la tumba a un Lázaro y a él mismo, ¿verdad? Dios le mostró a Pablo que Dios es el Dios que aún levanta muertos. Pero Pablo no lo pudo entender hasta que no pasó por circunstancias en donde realmente su vida estaba al borde de la muerte, en donde nadie lo podía realmente salvar, solamente Dios. Entonces Pablo nos enseña de que él pasó por esa situación y ahora lo comparte escribiendo esta carta a los Corintios. Comparte que esas cosas que él sufrió, bueno, lo hicieron a él depender de Dios. Entonces es muy probable que en ese momento haya personas en ese momento que está usted pasando por alguna situación difícil, quizás algún sufrimiento, no sé cuál sea su situación, pero déjeme le digo una cosa: Dios no está ajeno a su dolor, Dios no está ajeno a su sufrimiento. Lo importante aquí es que usted tenga una correcta actitud frente al dolor, frente al sufrimiento que usted está en ese momento atravesando. ¿Y cuál debe ser su postura correcta? Bueno, yo creo que es darle gracias a Dios. Amén. Y decir: Señor, gracias, no entiendo, esto me duele, esto sin duda que me hace despertar las noches, pero te doy gracias porque sé que tú estás conmigo, sé que tú eres Dios y sé que al final del túnel voy a ver esa luz. Así que su actitud no debe decir: bueno, ya no voy a buscar a Dios, ya no voy a confiar en Dios. No, al contrario, aférrese más a Dios. Mire, cuando pasamos por sufrimientos, el sufrimiento hace que nos liberemos del orgullo y nos hace depender de Dios. ¿Sabe una cosa? Como seres humanos fuimos realmente infectados con ese virus de orgullo. Somos personas que nos inclinamos fácilmente al orgullo. Entonces Dios quiere que vivamos una vida de humildad, de una vida de dependencia en Dios. Recuerde que lo primero que Satanás le inyectó a Eva y le dijo: tú serás como Dios. O sea, tú vas a ser una diosa y Adán será un Dios. No ocupan ustedes de Dios. Ustedes pueden ser autosuficientes. No van a necesitar ya más de Dios. Entonces eso sembró un orgullo en Adán y Eva y por ende pues eso lo transmitió a la raza humana. Entonces consideramos que Dios lo que está buscando es, Él dice su palabra: miraré a aquel que es humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Es muy importante eso, que nosotros confiemos en Él, sus promesas, pero también dice Él que Él ve de lejos al altivo, pero da gracia al humilde. Entonces muchas veces el orgullo nos separa de Dios, nos limita para ser gente bendecida de parte de Dios. Entonces Dios a veces tiene que permitir algún sufrimiento en nuestra vida, no que lo mande, pero a veces lo permite. ¿Para qué? Para que podamos ser gente humilde, dependiendo de Dios, confiando siempre en Dios. Mire, en 2 Corintios 12 y en el verso 2 al verso 4, dice así la palabra del Señor, y vamos a leer ahí 2 Corintios, y va a aparecer en su pantalla, 2 Corintios 12, versos 2 al 4, y dice así: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si del cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si del cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables
que no le es dado al hombre expresar. Note esto. Entonces, el apóstol Pablo fue hasta el tercer cielo. Realmente Dios lo llevó hasta el cielo. Pablo experimentó, vio lo que es el cielo. Entonces, sería fácil que cualquiera que hubiera tenido la experiencia que Pablo acababa de tener o de relatar aquí en la Escritura, sintiera cierto orgullo. Imagínense, fui al cielo, vi el cielo, observé el cielo, anduve por el cielo. Entonces, lógicamente que eso, en cierta manera, pudo dar margen a un pequeño orgullo. Yo fui al cielo antes de morir. Entonces, así que cuando el apóstol Pablo pidió a Dios que le quitara el aguijón de su carne, ese sufrimiento que él tenía, y él no quiso, entendió que la razón era para que tuviera un espíritu humilde. Con tantas cosas que Pablo, para comenzar, antes de conocer a Jesucristo, él era parte del Sanedrín. Era un hombre muy importante de aquella universidad en Israel. Sabía 5 idiomas, un hombre muy preparado, un hombre muy inteligente, un hombre, usted sabe, con muchas cualidades. Y después Dios lo toma y lo lleva al tercer cielo. Lógicamente que Pablo, queriendo o no, iba a sentir ese orgullo. Entonces Dios tuvo que permitir un aguijón para que Pablo se mantuviera humilde. Entonces muchas veces Dios permite eso para mantenernos humildes. Quiero poner aquí un ejemplo. ¿Cuántas veces cuando la persona ya cuenta con su pasaporte americano, usted sabe, llegó a este país, quizás cruzando la frontera, quién sabe, pasando por unas cadenas de limitaciones, y ahora Dios lo prospera y ya cuenta con su pasaporte americano? Entonces, hasta cierto punto eso comienza ahora sí que a dar paso a un orgullo. Ya soy ciudadano americano. Entonces a veces Dios permite cosas para que nosotros nos mantengamos siempre humildes, que no importa cuánto Dios nos dé, cuánto Dios nos prospere, cuánto Dios nos use, la voluntad de Dios es que nos mantengamos humildes, porque todo procede de Dios, nada es nuestro, todo es de Dios. Mire, en 2 Corintios 12:7 dice así: y para que la grandeza de las revelaciones, aquí Pablo aclara eso, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Entonces Dios permitió todo eso para que Pablo no se enalteciera. ¿Por qué razón? Porque el orgullo nos puede llevar a perder nuestra salvación, a separarnos de Dios. Entonces Dios no quiere eso. Entonces Dios quiere que nos mantengamos humildes, y Dios sabe que el hombre le cuesta trabajo mantenerse humilde, y a veces permite algunas situaciones en nuestra vida para bajar ese orgullo o diluir ese orgullo en nuestras vidas y otra vez humillarnos delante de Dios. Entonces Pablo comprendió de esta forma que nuestras habilidades es lo que nos hace realmente efectivos. Y usted pensaba que ese sufrimiento era porque Dios no le ama, ese sufrimiento porque Dios no me quiere. No, al contrario, es porque Dios tiene cosas grandes para usted, es porque Dios le quiere usar. Miren, nuestra debilidad nos hace depender de la gracia de Dios, y es en ella donde encontramos la fuerza necesaria para seguir adelante. Es decir, nuestra debilidad, nuestras limitaciones, todas esas cosas que nos limitan tanto, ¿verdad?, nos hace, depender de Dios, confiar en Dios, humillar delante del Señor, buscarlo por la mañana, llorar delante de Él y darnos cuenta que sin Él no somos nada. Entonces yo creo que dele gracias a Dios. Si está pasando por algún sufrimiento, dele gracias a Dios, porque Dios no va a dejar que ese sufrimiento lo consuma. A veces el sufrimiento nos consume. ¿Por qué razón? Porque nos enfocamos en el sufrimiento y nos sentimos como víctimas. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tengo aún dicen algunos, esta mala suerte? No es eso. Dios permite una cosa para darnos algo mejor, para usarnos. Eso es muy importante. Mire, es como la mujer que va a dar a luz. La mujer va a dar a luz. ¿Qué tiene? ¿Qué experimenta? Dolores y dolores intensos. Pero ¿sabe qué? Al poco rato ya tiene un bebé en sus brazos y hay una sonrisa en la boca de aquella madre. Y así pasamos usted y yo. Muchas veces pasamos por un dolor, un sufrimiento, pero al poco tiempo nos gozamos con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Entonces todo esto es muy difícil de entender
En una sociedad como la nuestra, en la que se adora el poder ¿verdad? Militar, intelectual, económico, científico, es donde aún se dice, tú no tienes por qué estar pasando sufrimientos, aún por ahí se dice una frase, para de sufrir. Yo creo que Jesús no se equivoca cuando él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Nota que ya el Señor lo mencionó, vas a pasar por algunas aflicciones. Ahora, ya nos damos cuenta que esas aflicciones Dios las permite para glorificar su nombre, para poner gracia en nuestras vidas, para darnos algo mejor. Ahora mire, Dios no está construyendo su reino sobre la base del poder humano, sino sobre nuestra debilidad e insuficiencia. ¿Sabe usted eso? Dios construye, ¿verdad?, su reino ¿sobre qué? Sobre o a través de personas débiles, como usted y como yo, que dependemos de Él, que decimos, Señor, sin ti no soy realmente nada. Así que Dios está buscando hombres y mujeres sencillos que dependamos de Él. Amén. Entonces, por lo tanto, en lugar de buscar culpables para nuestro sufrimiento o insistir en preguntarnos por qué tenemos que atravesar por estos padecimientos, concentrémonos mejor en buscar la gracia de Dios, que nos hará fuertes en Él. La fortaleza de Dios será nuestra cuando reconozcamos nuestra debilidad. Eso es muy, muy importante, que cada uno dejemos de culpar a los demás. Por tu culpa estoy sufriendo, por tu culpa estoy pasando esto. Tú eres el culpable de que no pueda dormir, no pueda comer. Eres él o la culpable de que yo derrame tantas lágrimas, de que me estoy enfermando. No culpe a nadie. Dios permitió eso con un propósito. Dios permitió eso para darle a usted algo mejor, para pulirlo a usted, porque Dios tiene cosas que darnos y a veces no estamos listos para recibir aquello. ¿Qué le parece? Ahora mire, sobre todo hay que reconocer en todos nuestros caminos, porque es Él quien nos da la fuerza para seguir adelante. O sea, reconozcamos que dependemos de Él, que Él es nuestra fuerza, que Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, y que, bueno, somos seres débiles realmente. Que esa idea de que tú no debes sufrir, no, eso es una mentira. Dios quiere que entendamos en el día de hoy que cualquier cosa que Él permita es para nuestro beneficio. Por eso dice la palabra del Señor, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y para concluir, mire, Pablo no había sido vencido. Él consideraba que todos los sufrimientos por los que había pasado a lo largo de su ministerio, e incluso la muerte que parecía anticipar con claridad, todo ello había valido la pena, con tal de servir a su Señor. Tal es así que cuando escribe a su discípulo Timoteo, y en cierto sentido a todos nosotros, nos advierte que, escuche bien esto, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Y sabe una cosa? Y vimos tiempos ahorita peligrosos, muy peligrosos, pero él recomienda seguir su ejemplo, no sin importar el precio a pagar. Hoy en día vivimos tiempos muy peligrosos, y si usted no está dispuesto a sufrir, entonces usted va a sufrir más todavía, posiblemente porque no está dispuesto a pagar el precio. Entonces la vida no es fácil, realmente no es fácil la vida, pero todo eso nos enseña a depender de Dios, a confiar en Dios, a caminar con Dios. En 2 Timoteo 1:8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio del Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pablo hablando a Timoteo de que a veces hay que participar. Dios, de algunas aflicciones. Alguien te va a herir, alguien va a hablar mal de ti, alguien te va a traicionar posiblemente. ¿Quién sabe? Y si no estamos dispuestos a padecer, entonces me temo que es muy difícil llegar al cielo. Entonces Dios quiere que lleguemos a su presencia, amén, humildes, confiando en Él. No importa cuánto Dios te prospere, siempre aprende a confiar en Dios, y nunca veas los sufrimientos como una derrota. Siempre debes verlos como un puente para llegar a tu victoria. Es muy importante que usted lo vea de esa manera, porque usted lo ve como una derrota, entonces va a quedar ahí, va a quedar paralizado, y no, Dios no quiere que estemos ahí inmóviles, sino que sigamos avanzando, confiando y dependiendo de Él. Así que levántese el día de hoy confiando en Dios,
no se sienta una víctima. Amén. Levántese, séquese sus lágrimas y comience otra vez a confiar en Dios, a depender de Dios, a caminar con Dios. Y usted va a ver cosas grandes, dice la palabra del Señor. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, no de esos grandes y ocultas que tú no conoces. Así que con esto terminamos este tema, y yo le espero para que usted venga la próxima semana. Pero antes le voy a dar una frase que el doctor John Walworth dijo. Él, quien por muchos años fue rector de un seminario de Dallas, dijo: me temo que podemos estar graduando estudiantes con demasiadas creencias, pero con pocas convicciones. Es decir, lo que quise decir es esto: debemos tener la convicción de que, número uno, Dios está con nosotros. Si caminas con Dios, a los que aman a Dios, todo le ayuda para bien, todo. Hay muchas cosas que podemos escuchar por medio de los medios de comunicación, las redes sociales, acerca de hacernos sentir como que no valemos nada, que qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. No, nada de eso. Vamos a ser gente optimista, sabiendo que Dios tiene una victoria para nosotros. Así que vamos a terminar con este tema, y lo espero a usted la próxima semana en otro tema que sí nos va a ayudar a usted para continuar adelante y confiando en Dios. Confíe en Dios y adelante. Bendiciones. Hagamos una oración todos juntos. Si alguien está pasando por algún problema, dificultad, entonces vamos a orar para que Dios te dé fortaleza y tú puedas ahora sí que asimilar el problema que estás atravesando como el puente que te llevará a una bendición, a una victoria. Oramos juntos. Amantísimo Dios y Padre nuestro, damos gracias el día de hoy, porque nos has enseñado, Señor, que a través del sufrimiento, Señor, podemos ser humildes, sensibles de corazón, y que además es el puente para una bendición que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor Jesucristo, por esta palabra, porque nos cuidas, porque nos guardas, porque nos amas, Señor. Oro por aquellos que están pasando por algún problema, situación, adversidad, sufrimiento, para que seas tú fortaleciendo, Señor Jesucristo, y que a través de ello puedan ellos ver una victoria en su vida. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.